Muy buenos días a todos nuestros estudiantes del Instituto Bíblico de la Iglesia Palabra y Renovación. Sean todos bienvenidos en este maravilloso día. Como dice la palabra, un día de alegría, un día de gozo, porque este es el día que Dios ha hecho para que nosotros disfrutemos de su presencia y de su amor. Bien, vamos a dar inicio a la lección del día de hoy. Vamos a trabajar el tema. Vamos a hacer un análisis del semestre de entrega de la vida de Jesús en el año de Pasión. Allí estaremos analizando a través del Evangelio de Juan y de Lucas cómo concuerda este recorrido que Jesús hizo para entregar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Sin antes hacer un repaso de la lección de la semana pasada, estuvimos viendo las relaciones humanas positivas, donde el Señor Jesús nos habla de la importancia de mantener unas buenas relaciones dentro de la congregación, bajo una disciplina, bajo un orden, cuando uno de los hermanos, cualquier hermano que hace parte de la congregación cometiese una falta en contra de nosotros, hay un procedimiento el cual nosotros debemos de llevar y es, en primer lugar, hablar directamente con la persona a solas, luego llamar dos o tres testigos en caso de que la persona no adquiera o no escuche el llamado de atención o la expresión que nosotros le hacemos a ella. Y en último lugar o en tercer lugar, si la persona no atiende tampoco en medio de los testigos, hay que anunciarlo a la congregación por completo. La idea es que cada uno de nosotros permanezcamos en unión, en unidad, como fue la oración de Juan capítulo 17, donde Jesús hizo una oración intercediendo por la iglesia para que permaneciera unida, así de la misma manera como Él estaba unido con el Padre. El deseo de Dios entonces es que haya dentro de la congregación, dentro de la iglesia, armonía, y cuando hay armonía dentro de la iglesia, pues entonces también tendremos armonía con nuestro Dios. No tocamos de pronto el tema de los dos deudores, que es era la continuación de esta lectura que hicimos en el capítulo 18. Terminamos con el versículo 20 y luego dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó que cuántas veces había que perdonar al hermano, que si eran solo 7. Pero Jesús le responde diciéndole que había que perdonar 70 veces 7. Pues si nosotros nos vamos a colocar a contar cuántas veces nos ofende nuestro prójimo, nuestro hermano, pues seguramente vamos a perder la cuenta. El propósito de Jesús al decir 70 veces 7 es que nosotros debemos de perdonar de una manera inalcanzable, o sea, cada vez, no importa cuántas veces, sino cada vez que se nos ofenda, debemos tener un corazón dispuesto, una actitud de perdón frente a las circunstancias. Luego nos menciona Mateo también una parábola que narró Jesús, que es la parábola de los dos deudores. Y esta también nos la coloca Jesús como ejemplo de cuánto nos perdona Dios a cada uno de nosotros. De la misma manera nosotros debemos de perdonar a nuestro prójimo. Dice la historia que había un hombre que tenía una deuda con el rey, debía aproximadamente 10 talentos, en el día de hoy serían muchos millones de pesos, más yo creo que superaría los 5 millones de pesos a esta época. Y él viene donde su rey, el rey dice que merece la cárcel por tener esa deuda, más este hombre, este siervo, este deudor se postra delante del Señor, le pide misericordia y este rey fue movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero luego viene uno de sus compañeros de trabajo, quien le debía simplemente 100 denarios, ¿sí?
y dice que lo cogió, casi que lo estaba ahorcando, quería acabar con la vida de él y no fue capaz de perdonarle la deuda, sino que lo llevó a la cárcel hasta que le pagase. Sus demás compañeros de trabajo se enteran de esta situación, van y le comentan al rey, y luego el rey entonces le hace una reclamación diciéndole que él debía de haber perdonado también, haber tenido misericordia de su compañero de trabajo, de la misma manera que el rey había tenido misericordia de él. Dice Jesús que entonces así es en el reino de los cielos, que así hace nuestro Padre Celestial, cuando nosotros perdonamos de todo corazón a cada uno de nuestros hermanos sus ofensas. Aquí entonces las buenas relaciones en el reino de los cielos, las buenas relaciones o las relaciones positivas. Decíamos la semana pasada que las buenas relaciones son basadas especialmente en el respeto y en la honestidad, en la lealtad. Hoy vamos entonces a dar inicio a este segundo semestre del año de Pasión de Jesús. Recuerde que lo hemos dividido en dos partes. El primer semestre, que es el semestre de retiro, y ahora empezamos o damos inicio al semestre de entrega. Veíamos que en el primer semestre Jesús hizo un recorrido, hizo unos viajes, 3 viajes. Esos 3 viajes los hizo desde Galilea y se dirige en primer lugar a Betsaida, donde Jesús hace un milagro maravilloso, alimenta a los 5,000. Luego, en el segundo recorrido que hace Jesús es dirigido hacia Fenicia, a otra nación, y donde hace el milagro a la mujer sirofenicia que tenía una hija endemoniada. Luego hace un tercer viaje, que es a la región de Cesarea de Filipo, donde Pedro hace su anuncio, su confesión de fe, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También acontece allí la transfiguración y otros eventos que vimos en el transcurso del estudio, la lectura de la palabra de Dios, los milagros que él hizo después de descender a aquel lugar. Luego viene entonces en el capítulo 19, en el verso 1, dice de la siguiente manera: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Jesús entonces decide, a partir de este momento, descender a Judea. Recuerden que era la provincia en donde se ubicaba la ciudad principal, la ciudad donde estaba el templo, la ciudad de Jerusalén, donde debía de padecer Jesús. Pero nos dice aquí el Mateo que él se hizo o se ubicó al otro lado del Jordán. Entonces, cuando nos dice que estaba ubicado al otro lado del Jordán, entendemos que se ubicó en la provincia de Perea, en esta provincia donde él comenzó, donde dio inicio a la preparación de su ministerio, al lado de Juan el Bautista, quien fue también parte de esa preparación y del cumplimiento del tiempo y de los propósitos del Señor. Si vamos a Lucas, en el capítulo 9, verso 51, dice la palabra del Señor que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto nos muestra que Jesús ya sabía que se aproximaba la hora de él ir a la cruz del Calvario, de morir por nuestros pecados. Ya era el tiempo, y recordemos que Jesús siempre tuvo presente el tiempo de Dios para las cosas que debía de hacer y todos los planes que Dios tenía preparados a través de la vida de él. Jesús entonces dice aquí en Lucas que él afirmó su rostro, o sea, iba decidido, sabiendo lo que le esperaba en aquel lugar. Él sabía que allí venía su momento de prueba, su momento de dificultad, pero él pues se mantuvo firme ante este paso en la vida de él. Jerusalén entonces es la ciudad
que domina en este recorrido o en este semestre de la vida de Jesús, es estos viajes que Jesús hizo allí también en el segundo semestre. Fueron 3 y todos iban dirigidos a la ciudad de Jerusalén. Jesús entonces está ubicado entre Perea y Judea, que eran las 2 provincias donde él se había establecido en este momento. Recordemos que antes Jesús vivía en Capernaum y que él fue el centro, el punto o el epicentro de su ministerio, de su popularidad, que a partir de allí Jesús se dio a conocer a muchas partes del mundo conocido, de todas aquellas regiones de Palestina, aún de Siria, de Fenicia, de Decápolis y de otras regiones que no hacían parte de Palestina. Fue allí entonces donde se extendió su popularidad. Pero después sale de Capernaum a dirigirse a vivir o a ubicarse entre estas 2 provincias, Perea y Judea. Allí entonces Jesús realizó cada viaje desde Perea. Recuerden que le dividía la provincia de Perea y Judea, eran divididos por el río Jordán. Al pasar de Perea a Judea debían de cruzar el río y la mayoría de los viajes o estos viajes que hizo Jesús tendría que hacer este recorrido. Jesús entonces se dirige a Jerusalén y lo que caracteriza estos viajes de Jesús fue que se realizaron en 3 oportunidades bajo el pretexto de las fiestas que se estaban celebrando allí en Jerusalén. La primera fiesta está mencionada en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, el verso 2. Juan es la persona que nos narra este proceso, estos 3 recorridos, estos 3 viajes que hizo Jesús en aquel lugar. Dice el verso 2 del capítulo 7, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta fiesta entonces fue una de las causas por las cuales Jesús inicia su recorrido hacia Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos se celebraba en el mes de octubre de cada año. Luego tenemos una segunda fiesta, que es la fiesta de la dedicación, una fiesta donde se celebraba en el tiempo de invierno, en el mes de diciembre, y también es narrado por Juan en el capítulo 10, verso 22. Y la tercera fiesta, que era la Pascua, esa se dice en Juan capítulo 12, verso 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Esta fiesta se celebraba en el mes de abril. Entonces, si contamos los meses desde octubre hasta abril, nos da un periodo de 6 meses, un semestre. En estos 3 viajes que son narrados por el apóstol Juan, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12, verso 1, nos da una explicación más amplia este evangelista. En la fiesta de los tabernáculos se conmemoraban los 40 años que los hebreos anduvieron por el desierto después de haber salido de Egipto, después de haber sido liberados de la esclavitud y para llegar a la tierra prometida. Esa fiesta entonces celebraba el peregrinaje o demostraba el peregrinaje del ser humano en la tierra también, y se hacía memoria entonces de todo aquel recorrido que se hizo durante esos 40 años. 40 años que se hicieron extensos por el pecado, por la rebelión del pueblo de Israel, pero que muy fácilmente en 2 semanas pudieron haber llegado al lugar de la tierra prometida. Esta fiesta, ¿qué se hacía en esta fiesta? En esta fiesta ellos elaboraban unas enramadas o una especie de chozas, y ellos moraban en esas chozas por 8 días, ¿sí?
Recuerde, haciendo memoria de lo que ellos vivieron en el desierto. Ellos allí no tenían una vivienda, eran nómadas, se estaban moviendo siempre de un lugar a otro. Y esto entonces les recordaba esta situación. También era una fiesta de acción de gracias. Al iniciar la fiesta, entonces terminaba la recolección de las cosechas y ellos celebraban entonces también esta recolección y era también llamada en algunos lugares la fiesta de la cosecha. Entonces vemos que en la fiesta de los tabernáculos se celebran dos fiestas al tiempo, que la de los tabernáculos y la de las cosechas, y el inicio de esta fiesta entonces era allí en este tiempo, en el mes de octubre. Bien, si vamos para la fiesta de la dedicación, es una fiesta que quizás no se menciona mucho en la escritura, pero que la historia sí nos explica la razón por la cual se dio inicio a esta fiesta. Resulta que en el tiempo de los 400 años de silencio, el tiempo que hay entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, fue el tiempo donde no se escuchó la voz de Dios, donde no hubo allí profeta, donde el pueblo de Israel tuvo ciertos sucesos que le hicieron dependientes de otras naciones. Siempre Israel estuvo, o Palestina estuvo en medio de la guerra, en medio de la pelea, en medio de las batallas, porque muchos querían posesionarse de sus tierras. En este tiempo, durante el periodo de los 400 años, hubieron muchos reyes paganos intentando y luchando por tomar posesión de ella. Y allí uno de esos reyes quiso impedir que los judíos, los hebreos, continuaran celebrándole o rindiéndole culto al Señor. Por lo tanto, este hombre se roba o se lleva todos los utensilios del templo, los de oro, los de plata, las cosas más valiosas que habían allí, y con el propósito de impedir que el pueblo de Israel siguiera ofreciendo sacrificio a Dios, ofrece allí en el altar un cerdo. Esto era abominable para Dios. Recordemos que la palabra del Señor habla en contra o tiene el cerdo, presentaba el cerdo como un animal inmundo. Este hombre, este rey, quiso o pretendía que el pueblo de Israel adorara a sus dioses, que eran denominados Júpiter y Zeus en aquella época. En Levítico, en el capítulo 11, versos 7 y 8 dice, también el cerdo, porque tiene pezuñas, hablando de la ley, lo que Dios le está prohibiendo al pueblo de Israel. Le dice también el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo. Lo tendréis por inmundo. Por lo tanto, el pueblo de Israel no era dado a criar cerdos. Por eso encontramos allí en el milagro del Gadareno como este hombre que tenía un hato de cerdos no era considerado un judío, no era hebreo, porque realmente para los que estaban por fuera o los gentiles, criar cerdos era algo natural, era algo normal, pero para el pueblo de Dios era algo abominable. Al sacrificar entonces este cerdo en el altar, se profana el templo, se profana el altar donde se ofrece el sacrificio, y las personas del pueblo de Israel no se acercaban allí a ofrecer sacrificios debido a que se había contaminado. Pero al pasar el tiempo, ellos siempre estuvieron luchando por su libertad, y en el tiempo de Judas Macabeos, los judíos reconquistaron a Jerusalén y lo primero que hicieron fue purificar el templo. De ahí entonces surge esta celebración, esta fiesta de la purificación, esta fiesta celebrada en el mes de diciembre, en el tiempo de invierno.
y fue denominada entonces la fiesta de la dedicación. Nuevamente se purifica el templo y se dedica a Jehová y se ofrecen sacrificios a él en aquel lugar. Aunque esta historia no la encontramos directamente en la escritura, es narrada por el historiador Josefo. Ya nos hemos referido en varias ocasiones a este hombre, donde sus historias son verídicas y son confirmadas a través de otros estudios, pero también tiene su respaldo en el libro de los Macabeos, el libro 1 y 2 de los Macabeos. Este libro no es aceptado por el canon de las escrituras, es un libro apócrifo por tres razones. En primer lugar, este libro no fue escrito directamente en hebreo, sino en griego, y luego al hebreo, y no lo fue igual, de la misma manera que fue escrito todo el Antiguo Testamento, que fue directamente escrito desde el hebreo o del arameo y no del griego. Y esto también hace que la interpretación se altere. En segundo lugar, estos libros, primero y segundo de Macabeos, no fueron reconocidos por el pueblo de Dios como pueblos aceptados en el canon de las escrituras. No eran conocidos ni como libros proféticos ni libros históricos. Por lo tanto, no tiene cabida dentro del canon. Y en tercer lugar, estos libros tampoco fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es por eso que primera y segunda de Macabeos, aunque tiene algo de historia, no es reconocido como un libro inspirado por nuestro Dios. Pero también hace la confirmación de esta fiesta de la dedicación. La tercera fiesta, entonces, es la fiesta de la Pascua. Esta fiesta conmemora la salida de los hebreos desde Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Y recordemos que los hebreos tuvieron que matar un cordero, pintar los dinteles de su puerta con la sangre de este cordero, para así librar de la muerte a los primogénitos de cada familia. Eso nos lo narra Éxodo capítulo 12. Allí entonces encontramos que Juan nos narra en el capítulo 7 al 9 la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 10 nos narra la fiesta de la dedicación, y en el capítulo 12 al capítulo 19 se nos narra la fiesta de la Pascua. Recordemos que cada viaje que Jesús realizó debía de cruzar el río Jordán. Al cruzar el río Jordán, la primera ciudad que se encuentra es la ciudad de Jericó, que está ubicada a 8 kilómetros aproximadamente después de cruzar el río. Y luego encontramos otra ciudad que se llama Betania. Pero antes, miremos que desde el río Jordán a la ciudad de Jericó habían 8 kilómetros. Pero desde Jericó a Jerusalén habían aproximadamente 24 kilómetros. El recorrido entonces que Jesús hacía para ir desde Perea, donde estaba ubicado, donde se había establecido, para ir hasta Jerusalén, entonces tenía que hacer un recorrido de 32 kilómetros. Esta ciudad de Jericó estaba ubicada sobre el nivel del mar Muerto, que quedaba cerca allí, o sea, en una parte plana a nivel del mar Muerto. Pero cuando vamos más adelante, la ciudad de Jerusalén se encuentra sobre un monte llamado el Monte de Sión. Por lo tanto, este recorrido era un recorrido que iba de manera ascendente. En Lucas, en el capítulo 10, verso 30, se nos describe este recorrido, cuando Jesús está hablando de la historia del samaritano, del buen samaritano, allá en Lucas. Vamos a mirar el texto, Lucas capítulo 10, verso 30, donde nos dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó,
y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Vemos entonces que el hombre descendía desde Jerusalén a Jericó. Este recorrido era un camino estrecho, un camino rocoso, y al parecer era un camino también con muchas curvas que le daba la posibilidad a los ladrones de esconderse, de esperar su presa allí en el camino. Después de la ciudad de Jericó, entonces continúa la ciudad de Betania antes de llegar a Jerusalén. Y encontramos en el capítulo 12, el verso 1 al 3, que dice lo siguiente. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, se llenó del olor del perfume. Vemos que en este recorrido Jesús entonces entra al hogar, a la vivienda de Lázaro, a quien él había resucitado. Dice la palabra que eran buenos amigos, que Lázaro le recibía en su casa y le atendía supremamente bien. Entonces, esta ciudad de Betania estaba ubicada en la ribera del Monte de los Olivos. Estaba ubicada aproximadamente 3 kilómetros antes de llegar a Jerusalén. En Juan, en el capítulo 11, verso 1 y 3, nos cuenta que Jesús había hecho un viaje extra. Recuerde, hizo 3 viajes importantes a Jerusalén, que fue en la fiesta de los tabernáculos, el segundo viaje en la fiesta de la dedicación y el tercer viaje en la fiesta de la Pascua. Pero un viaje extra hizo Jesús, mas no llegó a Jerusalén, que fue el que nos narra en Juan en el capítulo 11. Allí se nos cuenta cómo Jesús fue a Betania porque Lázaro había enfermado, había muerto, y viene Jesús y entonces hace el milagro de la resurrección. Este fue un viaje intermedio, un viaje extra de los 3 recorridos que hizo el Señor Jesucristo. Entonces encontramos que estos 3 viajes a Jerusalén y el extra se narran de la siguiente manera, o los encontramos o los ubicamos en el Evangelio de Juan de la siguiente manera. En la fiesta de los tabernáculos está ubicada desde el capítulo 7 de Juan hasta el capítulo 9. Luego la fiesta de la dedicación está narrada en el capítulo 10 de Juan. Luego ese viaje extra nos lo narra el capítulo 11 de Juan, y la fiesta de la Pascua es narrada desde el capítulo 12 hasta el capítulo 19 del apóstol Juan. Bueno, vemos entonces cómo concuerda esta situación, esta historia que nos cuenta el evangelista Juan con el tiempo del segundo semestre de la vida de Jesús. Ahora, si analizamos un poco el Evangelio de Lucas, este también nos narra este recorrido que hizo Jesús en el último semestre del año de pasión. Miremos en Lucas, en el capítulo 9, el verso 51, que dice la palabra de Dios que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas dice que llegó el momento de Jesús subir o ascender al cielo, y él se prepara para enfrentar esta situación que había de venir. Aquí comienza entonces el semestre de entrega de Jesús, saliendo desde Capernaum. Dice en el verso 52 y 53
que Jesús pasa cerca de Samaria o pasa por Samaria. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no les recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Recuerde que ubicamos la provincia de Galilea al sur, luego para descender al norte, luego para descender a Judea, que era donde estaba ubicada la ciudad de Jerusalén, debían de pasar por la provincia de Samaria, que estaba en medio de Galilea y Perea. Y había un conflicto entre los samaritanos y los judíos, que no eran, los samaritanos no eran muy amados ni muy respetados por los judíos, y había cierto conflicto, ¿no? Los judíos a veces evitaban pasar por Samaria para no contaminarse, según ellos, pero Jesús se atreve a pasar por allí. Al ser rechazado, entonces Jesús se ve en la necesidad de cruzar el río Jordán, y al cruzar el río Jordán entonces pasa a la provincia de Perea. Pues si Jesús hacía su recorrido atravesando Samaria, pues seguramente el viaje era menos largo y mucho más fácil para llegar. Los samaritanos entonces no le permiten a Jesús quedarse allí y se ubica en Perea. Lucas capítulo 13, el verso 22 nos habla del segundo viaje que hizo Jesús. Dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Entre estas ciudades y aldeas estaba Jericó y Betania. Mire bien, ciudades y aldeas. Él siempre, recuerden que el donde iba, por donde pasaba, siempre estaba anunciando la buena nueva del Evangelio. Jesús entonces tiene que hacer su recorrido y pasar nuevamente por estas ciudades de Jericó y de Betania. Luego en el capítulo 17 del verso 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, ¿sí? Nuevamente menciona las Galilea que estaban ubicadas al norte y Galilea. Su tercer viaje está narrado en Juan en el capítulo, vemos que en Juan en el capítulo 8, verso 1 nos dice que Jesús en su primer viaje fue al monte de los Olivos. Lucas nos dice que Jesús se alojó en la casa de Lázaro, Marta y María en Betania. Entonces, cuando nos menciona, aquí vemos el acuerdo que tienen Juan y Lucas, que si el monte de los Olivos quedaba 3 kilómetros antes de Jerusalén, también está ubicada allí la ciudad de Betania. Lo veíamos anteriormente, que esta ciudad estaba en la ribera de este monte. Era allí entonces donde estaba la casa de Lázaro, Marta y María, donde Jesús se hospedó. Esto nos hace que concuerde ese recorrido y ese viaje que hizo Jesús. Capernaum, que era la ciudad principal de Galilea. Luego sigue Samaria, o hace Jesús su paso por Samaria, no le permiten quedarse allí, entonces tiene que cruzar el río Jordán, ubicarse en la ciudad de Perea, luego volver a cruzar el río Jordán para pasar a la ciudad de Jericó y también visitar Betania, antes de llegar a Jerusalén para la fiesta de las Pascuas. Entre los dos evangelistas nos narran entonces este recorrido, cada uno nos da un aporte esencial y especial para entender este viaje que hizo Jesús. Sería muy bueno que usted tomara su Biblia, su mapa y viera el recorrido, que es maravilloso poder entender esto. Luego nos dice Lucas que en su segundo viaje, en el capítulo 13, verso 22, dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Esta palabra encaminándose nos muestra cómo él se iba dirigido a Jerusalén.
En el capítulo 13 también, en el verso 31, nos dice que aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. El Herodes que había allí ya había matado a Juan el Bautista, recuerden, Herodes Antipas, quien gobernaba estas dos provincias, la provincia de Galilea y la provincia de Perea. Recordemos que allí también habían unos montes, unos lugares estratégicos para los soldados de aquel lugar, que custodiaban estas ciudades, estas provincias. Y fue allí donde este Herodes mandó a matar también a Juan el Bautista. Ahora él pretendía matar a Jesús. Recuerde que Jesús estaba ubicado en la ciudad de Perea, que hacía parte del gobierno de este Herodes Antipas. En el versículo 33 del capítulo 13 de Lucas nos dice: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Este versículo nos muestra la gran firmeza del plan, del propósito que tenía Jesús en su corazón de obedecer al Padre y a la vez de libertarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Era algo sensacional, o es sensacional, ver cómo Jesús tenía un carácter tan decidido y tenía un pensamiento tan firme en cuanto al propósito que él tenía al venir aquí a la tierra a libertar al ser humano. No era la manera de él, era la manera de su Padre Dios. Y dice que era necesario que él estuviera viniendo a Jerusalén, ir a Jerusalén, porque no era posible que un profeta, ahí se llamó el profeta, no muriera fuera de Jerusalén. Él le dijo públicamente a las personas que era necesario que él muriera de la misma manera que otros profetas en aquella ciudad, en aquel lugar que era el centro religioso, que era la capital de toda aquella región de Palestina. Aquí vemos entonces la segunda visita que hizo Jesús a Jerusalén en la fiesta de la dedicación. En Lucas, en el capítulo 13, verso 31, nos dice que Jesús estaba en la provincia de Herodes Antipas en este segundo viaje. Juan, capítulo 10, verso 30 al 40, dice que al final de la fiesta de la dedicación, Jesús regresa al otro lado del río Jordán. Allí en Lucas, en el capítulo 10, entonces se nos narran los acontecimientos de este recorrido que Jesús hace en aquel lugar, dirigiéndose a Jerusalén. Juan y Lucas entonces concuerdan en que Jesús estaba viviendo, o se había establecido en Perea, en el lugar donde él había comenzado también su tiempo de preparación al ministerio, en el tiempo de Juan el Bautista. Entonces Jesús comienza su preparación de ministerio entre Perea y Judea, allí en el río Jordán. Recuerden que allí fue donde Jesús fue a escuchar a Juan en muchas ocasiones, su mensaje, su predicación, y que fue allí también donde él se hizo bautizar por Juan. Estos dos evangelistas, Juan y Lucas, entonces nos relata que también en esta preparación que está haciendo Jesús para su muerte, en este proceso, Jesús se ubica en el mismo lugar y está continuamente cruzando el río Jordán para dirigirse a la ciudad de Jerusalén. En Lucas, en el capítulo 17, verso 11, dice que el destino de Jesús era Jerusalén. Lo leímos hace un momento. Él iba decidido a ir a aquel lugar donde sabía que debía de morir. En el capítulo 18, verso 35 de Lucas, dice que Jesús visitó a Jericó.
Dice de la siguiente manera: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Vemos entonces que Jesús tiene que pasar obligatoriamente por aquella ciudad. Luego Marcos en el capítulo 15, verso 40 al 41 dice: también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Aquí nos está hablando Marcos de ese tercer recorrido, de ese tercer viaje que hizo Jesús, pero antes de él ir al Jerusalén, él sube hasta Galilea. La frontera no entra precisamente a la provincia, sino que se queda allí en la frontera entre Galilea y Samaria, y allí hace su encuentro con estas mujeres, con estas personas. Recuerden que siempre que había una fiesta en Jerusalén, habían caravanas que se dirigían al lugar de la fiesta, e igualmente en el regreso. Jesús entonces va y se encuentra con estas personas. Allí entre Galilea estaban María Magdalena, la mamá de Jacobo, también estaba José y Salomé. Estas personas le seguían a él en el ministerio que él desarrolló allí en Galilea. Se encuentran entonces entre los límites, entre el lugar que delimitaba estas dos provincias, y se dirigen entonces a Jerusalén. Ellos aprovechan este tiempo para tener un encuentro con él, para escuchar sus enseñanzas, escuchar su mensaje y andar a su lado. Ellos fueron entonces a la fiesta de la Pascua. Antes de esta fiesta, entonces Jesús hace una fiesta extra de la misma manera. Nos lo dice aquí en el capítulo de Marcos 15, verso 54. Nos habla de la visita extra de Jesús, narrada en el capítulo 11, ahora en el versículo 54. Dice así: por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Esta ciudad entonces quedaba entre los límites de Galilea y de Samaria, y se ubicó allí por algún tiempo. ¿Por qué razón? ¿Porque Jesús tenía miedo? No, simplemente porque aún no había llegado el momento de su muerte. Antes de Jesús morir, tenía todavía que enseñar algunas palabras, tenía que dar algunas enseñanzas, algunas parábolas, tenía que preparar a sus discípulos, a todos aquellos que le seguían. Jesús entonces no regresó inmediatamente a Betania, ni tampoco a Jericó, ni tampoco en la provincia de Perea. Recuerden que Herodes Antipas quería matarlo, y aunque él fuera el propósito de Dios que él muriera, no era en las manos de Herodes Antipas que él debía de morir, ni tampoco era el momento preciso ni el tiempo que Dios había establecido para su muerte. Jesús entonces comienza desde allí su último viaje, el viaje que le conduce a la muerte. Jesús ya no andaba tan abiertamente, y esto lo vamos a analizar en nuestra próxima enseñanza con más tiempo. Vamos a dedicar a analizar viaje por viaje, qué fue lo que aconteció, de la misma manera que lo hicimos en el primer semestre de la vida de Jesús, del año de pasión de Jesús, un año dividido en dos partes: año de retiro, semestre de retiro, semestre de entrega. Primer semestre, 3 viajes: viajes a Betsaida, viaje a Tiro y Sidón, y viaje a Cesarea de Filipo.
Y ahora los 3 viajes que Jesús hace en su segundo semestre, en el semestre de entrega, que son todos 3 dirigidos a Jerusalén bajo la excusa o el pretexto de las 3 fiestas que se celebraron en aquel lugar durante el semestre de octubre a abril: la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación y la fiesta de la Pascua. Allí entonces termina o finaliza este año de pasión. Para la próxima semana entonces estaremos mirando más detalladamente cada uno de estos procesos. Hoy solamente vimos a simple vista, de manera general, los acontecimientos, los puntos específicos, pero lo estaremos viendo de una manera más detallada. Los hermanos que tienen su libro, qué bueno que fuéramos al día, que fuéramos acordes con esto. Todavía no me es posible presentar los mapas a través de este medio, pero con la ayuda de Dios más adelante los podremos hacer. Pero usted que tiene su libro puede hacer su repaso y así comprender de mejor manera este recorrido que hizo Jesús antes de su muerte en la ciudad de Jerusalén. No siendo más, quedamos hasta aquí este estudio. Próximamente estaremos viendo también nuestro estudio con los niños de escuela dominical. Usted, hermano adulto, que tiene niños, sobrinos, que tiene primitos allí también cerca, invítelos a ver este programa. Es de mucha edificación para nuestros niños. Quizás usted no tiene la posibilidad de dedicar un espacio a darle una enseñanza completa a su niño, pero que a través del programa que tenemos de NotiKids, su niño puede ser formado. Lo hacemos de una manera didáctica, de una manera que sea comprensible para los niños conforme a su edad. Tendremos en otra oportunidad también una preparación para los padres. Estamos en ese proyecto trabajando en pro de esto. Quizás esto de la pandemia se extienda y nosotros no podemos quedarnos sin prepararnos. Recuerde, la iglesia es un organismo vivo, un organismo que vive activo, no muere, no perece. Así sea cual sea la circunstancia, la iglesia del Señor permanece triunfante, victoriosa. Las trampas, los engaños o las circunstancias no pueden frenar la iglesia. No lo hizo en otro tiempo donde la persecución era muerte. Mucho menos lo va a hacer ahora, en este tiempo donde tenemos todos los medios y todos los recursos para anunciar las buenas nuevas de salvación, para prepararnos para el reino de los cielos, para prepararnos y morar allí por una eternidad con el Señor. Así que les animo, mis amados hermanos, a las madres, a los jóvenes, también a los varones, para que aprovechemos este espacio y este tiempo para ser edificados y crecer en el Señor. No nos dejemos morir, no nos dejemos arrinconar, sino que salgamos avante en este proceso. Así que le esperamos entonces en nuestra siguiente sección de escuela dominical NotiKids. Acompañe a su niño, anímelo. Usted no sabe, no se alcanza a imaginar lo importante de que nosotros le inculquemos a nuestros niños la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Cuántas cosas usted puede evitarle a sus hijos. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si su niño crece temiendo al Señor, seguramente va a tener una vida victoriosa, una vida guiada por el Señor y una vida basada en buenos principios. Nos vemos entonces la próxima semana. Que el Señor les bendiga.